Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Así que muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por estar aquí, ya listo y dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Bienvenido a ti que te encuentras ahorita aquí, ya conectándote con lo que vamos a expresar en esta mañana. Ya. ¿Y sabes qué significa eso? Que el Señor me mostró con solamente ese tema. Oh, gloria a Dios, es que el Señor me mostró que era cuando iba entrando a esa ciudad, desde ese momento, Él ya se estaba declarando en victoria. Porque ¿sabes qué significa el triunfo? ¿Qué significa una persona triunfadora? ¿Qué significa una persona que dice he triunfado? Es una persona que ha ganado, es una persona que ya declaró su victoria. Y él desde que puso el pie en ese momento, a pesar de los acontecimientos que él sabía que iba a sufrir, él ya se estaba declarando en victoria. Y con solo ese tema yo te puedo decir a ti, ay mira, no importa lo que suceda en nuestras vidas, no importa lo que pase, mira, si tú pones atención en ese tema, solo en ese tema, te dice que tú ya eres un vencedor, te dice que tú eres ya un triunfador, te dice que cuando tú pones las cosas en las manos de Dios, cuando tú pones toda tu vida en las manos de Dios, todas las cosas resultan porque Él es un vencedor y tú eres un triunfador desde el momento que pones el pie a iniciar tu reto, a iniciar aquello que tú dices, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Tal vez aquella planificación, aquel proyecto, aquel reto que tienes al frente, ese ministerio tal vez que tú mismo no te puedes explicar la dimensión que pueda tener, pero tú vienes y dices, pones el pie en el reto. Desde ese momento tú ya eres un triunfador, desde ese momento tú ya eres un vencedor. Y con solo el tema de esto podríamos decir tantas cosas, ¿no crees? Vas a salir triunfante en todos los problemas que te presentan en la vida. Y yo diciéndole, Señor, ¿qué tema le ponemos? Y el Señor ahí me estaba diciendo que no te das cuenta lo maravilloso y sorprendente de la dimensión de ese tema que ya está escrito ahí. Que Dios puso su pie ahí, el primer pie que Él puso en esa región de Jerusalén cuando ya iba a iniciar su última semana de ministerio. Él ya se estaba declarando un triunfador. Por eso dice ahí, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer allá en Zacarías 9:9. Vámonos a Zacarías 9:9 y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mira qué maravilloso lo que el Señor nos muestra acá. Este es un versículo profético, porque Zacarías, cuando él escribió este libro, todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo, no había nacido. Zacarías, este profeta, ya estaba escribiendo acerca de la venida, ese acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de este punto específico donde Él está entrando a Jerusalén. Amén, donde está y podemos contemplar esa entrada triunfal. Desde ese entonces, Zacarías ya estaba escribiendo acerca de ese acontecimiento muchos años atrás de que aconteciera esto. Y dice acá, menciona ciertas características que llaman mucho la atención y es, primero, que es justo, ¿verdad? Que Él es un Dios justo, salvador y humilde. Mira las características con lo que lo describe aquí Zacarías, ¿verdad? Dice que es justo porque a cada quien se le da lo que le corresponde. Es salvador porque viene a rescate de muchos. Ese es el propósito principal porque Jesús vino acá para rescatarnos de ese pecado que se originó allá en el huerto del Edén, para librarnos y rescatarnos de esa condenación eterna. Ese era el objetivo principal de su ministerio. Y humilde, porque Él es humilde no por lo que cómo se mostró, no porque Él, decíamos ayer, nació en un pesebre y nació en un establo. Él es rey de reyes, podía haber nacido en un palacio, claro que sí. Él dice ahí que en Ageo 2:8, si no me equivoco, donde dice, mío es el oro y la plata. Pero entonces, Él podía haber nacido en el mejor palacio de este mundo, pero Él decidió nacer ahí. Y además de eso, mira, pudo haber entrado en un corcel, pero Él entró en un pollino. Eso no significa que por lo que Él tenía, estaba mostrando humildad. No, Él
era en sí la esencia, era humilde. Nuestro Dios es humilde. Él estaba mostrando la humildad. Pero ¿qué estábamos viendo ahí en ese momento? En que Él se glorifica, no importa en la condición que tú te encuentres, en la posición económica que tú te encuentres. Dios se glorifica tanto en aquellos que no tienen nada como en aquellos que tienen mucho. Porque no se trata de lo que tú tienes, se trata de lo que tú eres, de cuál es tu disposición para honrar y adorar a Dios. De eso se trata. Entonces dice ahí que llegaría cabalgando en un pollino y así sucedió. Ahora vamos a ver ciertos puntos que encontramos aquí en estos acontecimientos. Quiero decirte que este día de domingo de resurrección que todos estamos celebrando ahorita la entrada triunfal de nuestro Señor, se dieron dos acontecimientos muy importantes y de eso vamos a hablar ahorita. Y el primero es ese, ¿verdad? Que Él vino y puso sus pies ahí sobre esa ciudad y entró, ¿verdad? Para iniciar esa última semana, que fueron los momentos más gloriosos, ¿verdad? De su ministerio. Y tenemos allá en Mateo 21, 1-3. Mateo 21, 1-3 dice que Jesús llegó al lugar exacto, en el tiempo exacto. Hay muchas hay ciertas circunstancias en nuestra vida que estamos esperando, que no suceden. ¿Por qué? Porque no estamos en el lugar correcto. O porque no estamos en el tiempo correcto. No estamos en el tiempo exacto donde tienen que suceder las cosas. Y es por eso que no vemos resultados. Es por eso que decimos, Señor, ¿y por qué te tardas? Señor, ¿por qué surge esto? Señor, ¿por qué no pasa esto? Porque ¿a dónde te encuentras? ¿A dónde estás? ¿En qué momento estás? ¿Estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti? ¿Ok? ¿Estás listo? ¿O a dónde estás? ¿Verdad? Porque aquí dice que el Señor se encontraba en el momento justo, en el tiempo preciso. Dice Mateo 21, 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis ahí una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. Así si alguno nos dijera algo, decirle, el Señor lo necesita, y luego se los enviará. Yo estoy investigando acá, dice qué significa esa región donde llegaron, que se llama Betfagé. Es una casa de higos, eso significa casa de higos. Es por eso que nosotros vemos más adelante donde Él se encuentra con una higuera, ¿verdad? Y donde nosotros mencionamos mucho de esa higuera que Él la maldice. Es porque ahí, en esa región donde nuestro Señor llegó, había abundancia de higos. Pero además, acordemos acá, el asna, lo que Él necesitaba, esos son recursos. Dice la palabra de Dios que ahí estaba la asna, la mamá, y estaba el pollino. Pero fíjate algún dato muy importante aquí. Dice que Él entró montado en el pollino, pero el que estaba atado era el asna. ¿Por qué la desató si no la iba a utilizar? Aleluya. ¿Por qué la desató si no la iba a utilizar? Si el recurso que necesitaba era el pollino, porque sobre él se sentó. ¿Por qué? ¿Ah? Porque vamos a ver estos datos. Aquí dice que el asna estaba atada, pero Él llegó y le dijo, desatarlo. Ese es un recurso que Él necesitaba. Desátenlo. ¿Por qué? Porque ella está creyendo la palabra que está diciendo ahora, que a la entrada de nuestro Señor Jesucristo se desata todo aquello que tú necesitas. Todo recurso que tú necesitas es desatado en el nombre de Jesús. Porque cuando Él llegó se desató eso que estaba amarrado, que estaba en espera de que llegara la persona indicada que lo iba a desatar, que llegara la persona indicada que iba a necesitar ese recurso. Hay recursos que están estancados, hay recursos que están ahí esperando el momento preciso en que Jesús llegue a desatarlos para ti. En el momento preciso en que tú le des la oportunidad a Dios de decirle, Señor, yo necesito este recurso, Señor, yo necesito esto para el ministerio, Señor, yo necesito esto para mi familia, Señor, yo necesito esto para mi vida familiar. El Señor necesita, lo que tú necesitas, el Señor lo tiene. Pero lo que tú necesitas es venir y decirle, Señor, resuelve mi situación. Ven a Él para que Él desate todo aquello que está amarrado, que tiene tu nombre. Aquello que está amarrado y que está detenido, porque está amarrado, así como esa asna que estaba atada. Jesús ya había llegado a Jerusalén, pero esa asna estaba atada. Tenía que dar la orden, aleluya.
Tenía que dar la orden para que se desatara. Asimismo Jesús viene a dar la orden en tu vida para que se desate todo aquello que está atado, que te pertenece. Amén, oh gloria a Dios. Y dice aquí también que el asna estaba atada, pero él necesitaba el pollino. Pero ¿por qué era necesario que se llevaran los dos? Bueno, él tenía que dar un testimonio de su poder, de decir de que él desató esa asna, de que fue por su voz, que fue por su autoridad que desató el asna. No iba a agarrar solo lo que necesitaba, que era el pollino donde él llegó montado, sino que también desató lo que estaba atado. Y así es cuando llega a tu vida. Dios te necesita a ti, pero hay cosas que tienen que desatarse para que Dios pueda utilizarte de la manera que Dios ha decidido utilizarte. Hay cosas que tienen que salir de tu vida para que Dios pueda utilizarte como Él ha decidido utilizarte. Hay cosas que se tienen que desatar para que el poder de Dios pueda glorificarse en tu vida. Amén. Entonces esto significa. Ahora, algo muy importante es que llegó a una aldea. ¿Por qué no se fue a una ciudad de renombre? ¿Por qué no se fue a un lugar, esos lugares donde está la gente importante? ¿Por qué se fue a una aldea? Porque él dijo, miren esa aldea que está enfrente. ¿Por qué no él escogió otra ciudad? Y tal vez podía haber sido en un corcel. No, él se fue a esa ciudad que dice ahí que era una aldea, pero ¿por qué? Aldea significa pueblo pequeño, dependiente de un administrador mayor. Aleluya. Eso significa, dice, pueblo pequeño dependiente de un administrador mayor. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? Que nosotros necesitamos ser dependientes de Dios, que no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros, que debemos de entender que todo lo que nosotros somos es por Él. Nosotros no vamos a dar ni un paso que no sea lo que Dios diga referente a nuestras vidas. Esa es una persona dependiente. Es aquella que menciona, como el apóstol Pablo hemos dicho muchas veces, no vivo yo, mas tú vives en mí. Eso significa, mi voluntad ya no es mía, mi voluntad es tuya, Señor. Mi vida ya no es mía, mi vida te pertenece a ti, Señor. Esa es una persona dependiente. Y eso significa la palabra aldea. Porque él estaba ahí enfatizando aquella aldea, ¿por qué? Porque estoy mostrando que este pueblo tiene que ser dependiente de mí. Eso estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo en ese momento, porque aldea eso significa dependiente de un administrador mayor. Permítele que sea Dios quien administre tu familia, que sea Dios quien administre tu vida, que sea Dios quien administre todo lo que acontece referente a ti, para que veas los resultados que son distintos a los que tú podrías obtener. Ahora vamos acá al número 2. Desde el momento que él entró, todo el pueblo empezó a adorarle, empezó a decirle, ¿verdad? Hosana, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. Empezaba y gritaban y cantaban, Hosana al hijo de David. Y dice acá la porción bíblica que empezaron a reprender a estas personas que estaban gritando. Decían, tanto que gritan estas personas, tanto que hablan estas personas. Pero mira lo que dice acá en Lucas 17:40, cómo respondió Jesús. Lucas 17:40 dijo, ella respondió y les dijo, os digo que si estos callan, aún las piedras clamarán. Aleluya. Aún las piedras clamarán. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos diseñados, fuimos hechos para adorar a alguien más grande y poderoso que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios y nosotros hemos sido creados para adorarle tanto así, que dice la palabra de Dios que por la eternidad vamos a estar adorándole allá en los cielos. Es por eso dijo, si estos callan, pues aún las piedras que están ahí me van a adorar, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque para eso era necesario que todos vinieran y exaltaran el nombre del Señor en ese momento. Amén. Dice allá en Salmo 118:29. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ok, Él es bueno, Él es perfecto, Él siempre está pendiente de nosotros.
Es eso que tú vives ahora, es por eso que tú estás respirando ahora, es por eso que ha salido el sol de este día, porque Dios es bueno y tiene grande su misericordia, y por eso es merecedor de nuestra alabanza y de nuestra adoración, solamente por el simple hecho de que estamos con vida. Ya no digamos lo demás que Él nos provee, lo demás que Él nos otorga, el cuidado que tiene de nosotros, por todo y por la vida que entregó Él en la cruz. Suficiente razón hay para poder venir y decirle, Señor, gracias, venir con alabanza, agradecidos ante Dios y decir, Hosana, Hosana. ¿Y significas tú sabes qué significa Hosana? Hosana significa salvados. Sálvanos, por favor, te lo ruego. Eso significa, sálvanos, por favor, te lo ruego. Eso es lo que estaba gritando el pueblo. Hosana, sálvanos, por favor, te lo ruego. Sálvanos, por favor, te lo ruego. Sálvanos, por favor, te lo ruego. Eso es lo que estaba diciendo ese pueblo en ese momento. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto ya estaba el propósito por el cual Jesús entró a esa ciudad. El de rescatar y salvar las almas perdidas. Entonces, por eso, hasta aún en el canto, ahí decía el propósito por el cual Jesús estaba entrando. Entonces, todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene que tener un propósito, tiene que tener una razón de ser, tiene que haber ese agradecimiento ante Dios por todo lo que Él hace de nosotros. Él es digno de toda la adoración, Él es digno de toda honra. Y sabes que a ti que estás pasando momentos difíciles, el Señor va a entrar a tu vida, va a hacer cosas maravillosas que tú no vas a poder callar, de decir lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha acontecido en tu vida. Por eso hay mucha gente que dice, esta gente como que es loca, cómo grita, cómo actúa, cómo anda aquí, cómo es que puede andarse riendo con esa situación en que vive. No, es que sabes que el agradecimiento es lo que hace que nosotros vengamos y actuemos de esa manera, como que estuviéramos locos, porque el gozo de nosotros es más grande que todo gozo, y es por eso que nosotros venimos y adoramos a Dios y honramos al Señor de esa manera. Así que por eso te digo a ti, el Señor va a hacer algo tan grande en tu vida que tú no vas a poder callarte y vas a tener que decir, Señor, maravilloso eres tú, gracias Señor, porque tú has honrado, tú te has glorificado en mi vida, ¿verdad? Entonces tú vas a estar gozoso de lo que Dios va a hacer en ti. Ahora, ¿qué más podemos hablar acá? Dice allá que también ellos descubrieron que esa profecía que se dio en Zacarías 9:9, Zacarías 9:9, se cumplió al pie de la letra, ¿verdad? Se cumplió. Lo vemos allá en Juan 12:16, dice así. Juan 12:16. Estas cosas no las entendían sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se habían hecho, se habían cumplido. Ellos vieron eso, se acordaron. En el momento que andaban con Jesús, ellos no entendían por qué pasaba eso. Ellos no entendían por qué Jesús tuvo que ir a pedir ese pollino. Ellos no entendían por qué Jesús entró de esa manera a esa ciudad. Ellos no comprendían lo que estaba pasando. Estaban anonadados, como decimos aquí, sorprendidos por lo que estaba sucediendo. Pero después se dieron cuenta de que todo lo que había acontecido ya estaba escrito, ya estaba planificado por Dios, de que Jesús tenía que pedir ese pollino para poder entrar a esa ciudad. Y así mismo hay acontecimientos en tu vida que ya están escritos en la eternidad, que no hay nadie que los puede borrar, que son eternos y que se van a cumplir en tu vida. Así mismo es contigo, ¿verdad? Dios tiene un plan perfecto para tu vida, un propósito para tu vida. Él ya tiene escrito todo lo que tiene para ti. Él ya tiene escrito todo lo que va a acontecer en tu vida. Solo falta ese momento que llegue, ese momento justo, ese momento preciso, para que todo lo que Dios ha dicho de ti acontezca en tu vida y digas, es cierto, esta promesa que está escrita ha sido realidad en mi vida. Sí es cierto, este plan que Dios dijo ha sido realidad en mi vida. Aleluya. Entonces vamos a ver acá. Ese es uno de los acontecimientos que podemos ver en este primer punto. La entrada de Jesús a Jerusalén. Vemos todos estos acontecimientos. Ahora bien, vamos al segundo, y es que Jesús llega al templo. ¿Por qué? Porque esta es una casa de Dios. La casa de Dios merece respeto.
donde se predica la palabra de Dios, se convierte en el lugar santísimo en ese instante, porque es Dios hablando a través de la persona que está llevando el mensaje de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos a Aarón. Dios le dijo, ese sacerdote tiene que purificarse antes de entrar aquí. Ese sacerdote tiene que venir sin pecado antes de entrar al lugar santísimo. Porque el traje de Aarón llevaba campanitas a la parte de abajo. Y si ese hombre, cuando llegara al lugar santísimo, porque tenía que ir haciendo ruido, eso quiere decir que tenía que ir danzando, ¿verdad? Tenía que ir danzando, entrando a la presencia de Dios danzando. Y si ese hombre no se oían esas campanitas, es porque él había muerto en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay, en ese momento, todo pecado no podía estar frente de la gloria de Dios. Cuando él entraba al lugar santísimo, donde se presenciaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, y si él iba en pecado, ahí mismo caía muerto. El lugar santísimo, donde Dios habla. Aleluya. Donde Dios habla. Ese era el lugar santísimo. Ahora en día, ¿cómo estamos tú y yo? Porque Jesús lo que hizo aquí primero fue ordenar el templo. Ahí es donde sale la palabra de Dios. Ahí es donde se escucha la palabra de Dios. Y en ese momento que Jesús llegó, se sorprendió porque su casa era un mercado. Su casa estaban ahí vendiendo animales. En su casa estaban haciendo cosas que no eran propias de un lugar donde se honra la presencia de Dios. Y lo primero que hizo él fue ordenar ese templo. Y lo mismo somos tú y yo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Cómo te manifiestas tú cuando estás viniendo y hablando a otra persona? ¿Cómo estás en ese lugar santísimo? No importa que estés dentro de un púlpito para hablar la palabra de Dios. Tu lugar santísimo se convierte en el lugar donde tú te paras y predicas la palabra de Dios. En ese momento hay ángeles a tu alrededor, aunque tú no lo puedas ver. Y la presencia de Dios desciende. Y allí estás tú hablando la palabra de Dios. No necesitas estar en un lugar específico para poder decir aquí está la presencia de Dios. Porque tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. Donde quiera que tú te pares a hablar la presencia de Dios, la palabra de Dios, ahí está la presencia de Dios. Y es Dios utilizándote. Pero el Señor lo primero que hizo fue ordenar el templo. ¿Qué nos enseña el Señor? Nuestra vida va a ser ordenada. Él va a ordenar nuestros pasos. Él va a ordenar nuestra vida. Él va a ordenar nuestra vida, nuestros pasos, todo lo que está torcido en nosotros. Él lo va a ordenar, porque es lo primero que Él hizo cuando entró a Jerusalén. Ordenó todo lo que estaba sucediendo en ese templo donde se honraba el nombre de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer primero, ordenar nuestra vida, ordenar la vida de todo lugar donde se invoca el nombre de Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué sucedió después? Hubo una promesa de reedificación. ¿Qué fue lo que él mencionó allá en el versículo 19? Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba hablando no de la estructura del templo. Estaba hablando de su vida, de su cuerpo. Por lo que iba a acontecer, por lo que iba a vivir, por los azotes que le iban a dar, por todo eso que iba a sufrir antes de llegar a la cruz, en el momento de la cruz. Por eso decía él, destruid este templo, pero en 3 días yo lo levantaré. Estaba hablando de él mismo, está hablando de reedificación. Dios primero ordena y después reedifica. Porque de nada sirve reedificar en algo que está torcido, en algo que no funciona. No se puede reedificar ahí. Primero se ordena y después se reedifica. Y también quiero decirte, porque dice ahí, en 3 días los levantaré. No importa qué acontecimientos son los que te mantengan ahorita en el suelo. No sé qué acontecimientos te tengan ahorita ahí desanimado. No sé qué acontecimientos han pasado en tu vida que te tengan desmotivados. Pero quiero decirte algo, que Dios viene aquí para levantarte. Dice Jesús, yo te levanto. Yo te levanto en el nombre de Jesús, yo te levanto. ¿Por qué? Porque dice aquí que Él tiene el poder para levantar cualquier cosa que está en el suelo. Él tiene el poder para levantar cualquier cosa que se ha destruido. Él tiene el poder para levantar a cualquier cosa. Como dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo
y 7 veces vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el poder para levantar todo aquello que se ha caído, todo aquello que se ha alejado, todo aquello que se ha enfriado. Dios tiene el poder para levantarlo. Amén. Entonces la segunda promesa aquí es de reedificación. Y para ir terminando, quiero llevarte a Juan 10:18. Aleluya. Juan 10:18. Gloria a Dios. Juan 10:18. Oh, bendito el nombre de mi Dios. Dice aquí, Juan 10:18. Dice, la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué te está diciendo el Señor ahí? Oh, gloria a Dios. Jesús dijo, esta vida nadie me la quita. O sea, yo tengo el poder para entregarla. Yo entregué mi vida. Yo decidí entregarla, dice Jesús. Fui yo el que decidí venir y morir aquí para rescatar a toda esta gente. Fui yo el que decidí morir a todo lo que era ahí arriba en el cielo, de estar en el trono. ¿Por qué? Para venir a morir por esta gente, para que tuviera oportunidad de salvación y vida eterna. Yo escogí eso, dice Jesús. Yo escogí eso. Pero eso sí, así como yo voy a morir, dice Jesús, así también yo voy a resucitar. No porque alguien me resucite, sino porque yo tengo el poder para resucitarme a mí mismo. Así dijo Jesús. Yo tengo el poder para resucitarme a mí mismo. ¿Qué te está diciendo eso? Si hay cosas en tu vida que te van a matar, o sea, hay situaciones en tu vida que van a matar aquello que Dios puso en ti. ¿Ok? Hay cosas que van a venir, hay cosas muertas en tu vida. Pero Dios te está diciendo aquí que Él es la resurrección. Que Él resucita lo que está muerto en ti. Que Él levanta todo lo que está muerto en ti. ¿Por qué? Porque un propósito tan grande como el que Dios te ha destinado a tu vida no lo puede matar nadie. ¿Ok? Él resucita aquello que aparentemente está muerto. Porque tú tienes que cumplir tu propósito para lo cual naciste. Ese es el motivo por el cual estás aquí. Esa es la razón de tu existencia. Y nadie se va si no la ha cumplido. Entonces Dios resucita todo aquello que aparentemente está muerto. Dios lo resucita. Por eso es aquí, tiene el poder para resucitar aquello que está muerto. Amén. Ahora, no sé qué situación tuya está en esa condición. Puede ser tu vida ministerial, familiar, empresarial, personal, profesional. No sé qué tipo de área en tu vida esté sin ninguna razón. Qué tipo de tu vida esté. Que tú digas, no, aquí ya no hay ninguna condición. No sé cuántas puertas te han cerrado. Y tú dices, bueno, aquí ya no hay oportunidad. Quizás está muerto esto. Pero el Señor me decide ahora que sobre eso Dios te va a dar vida. O sea, Dios va a rescatar y va a resucitar todo aquello que aparentemente está muerto. Amén. Así que confía en el Señor. Aleluya. Confía en el Señor. Entonces podemos ver estas 3 condiciones que las quiero repetir cuando Él entró al templo, porque son bien importantes y quiero hacerle énfasis. Importante esto, que Jesús vino y primero ordenó el templo, segundo lo reedificó y tercero lo dio resurrección, le dio vida. Amén. Ahora quiero dejarte acá la palma, con esto va a terminar. Vemos nosotros el acontecimiento ahí, ¿verdad? Que la palma, aleluya. Ok, aleluya. Bien. Vemos ahí que todos conocemos que las personas van con palmas hacia la iglesia. Y muchas veces, yo no sé si tú sabes qué significa eso. Muchas veces todos hacemos cosas que solamente porque vemos que otros lo hacen y llevamos eso ahí. Vale, ok. ¿Qué significa la palma? La palma significa victoria. Eso significa la palma. Significa victoria. Yo no sé, ¿verdad?, qué condición estás y cómo es que has venido tú aquí. Pero hoy te está diciendo el Señor, está declarando victoria en aquello que está afectado en tu vida. Está declarando victoria en aquel tropiezo que tienes en tu vida. Está declarando victoria en aquellos retos que tú tienes en tu vida. Eso es lo que significa. Hay victoria porque el Señor ya pagó un precio, entró en esa ciudad.
Estamos ahí en ese momento donde todos estamos declarando victoria antes de tiempo, porque Jesús así lo hizo. Jesús declaró victoria. Jesús entró triunfante y estaba ya declarando su propio triunfo antes de los acontecimientos, antes de la resurrección. Él ya se estaba declarando una persona victoriosa, una persona triunfadora, y lo mismo tienes que ser tú. No esperes que los acontecimientos se den para declarar victoria. Declara victoria ya, aunque tú no lo veas, porque así va a suceder. Amén. Bien, esta es la palabra de Dios para ti en este momento. No sé si se está viendo por ahí bien, que yo veo acá algo distorsionado, pero espero que tú estés viendo en el video y que lo estés escuchando, porque esto es importante. Amén. Ok, vamos a darle gracias a Dios. Aquí terminamos con esta enseñanza de ahora, con este mensaje que Dios nos ha otorgado. Agradezco mucho tu compañía. No los he podido leer porque estoy en un lugar un poco distante. No puedo distinguir muy bien las palabras, solo los nombrecitos, pero muchas gracias, ¿verdad?, por tu presencia. Muchas gracias por estar aquí honrándome, haciéndome aquí la compañía para escuchar esta palabra. Espero en Dios que haya sido de edificación para ti, así como lo ha sido para mi vida. Amén. Vamos a orar. Acompáñame. Gracias, bendito Dios, por este mensaje que nos has regalado, por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias, bendito Dios. Es el comienzo de una semana maravillosa, de una semana que tú, Señor, la dejaste bien marcada de todos esos acontecimientos culminativos de tu ministerio, Señor, donde nos has dejado mucha enseñanza y donde tenemos la esperanza de nuestra vida eterna, Señor. Gracias, bendito Dios, por ese amor inmerecido que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Rey. Pongo en tu mano a las personas que están allí, y quiero orar por aquellos que están escuchándome y o van a escuchar después y no conocen a Cristo. Este es un momento muy importante, especial, para que tú puedas venir y reconocer a Jesús en tu corazón. Reconócelo ahora, dale la oportunidad de que Él more en tu vida y que puedas salir triunfante de toda situación. Acompáñame, por favor. Ora después de mí, reconociendo a Jesús en tu corazón. Bendito Dios, gracias por haberme permitido escuchar este mensaje. Me arrepiento, Señor. Reconozco que soy pecador. Vengo ante ti, Señor. Abro mi corazón para que tú puedas morar en él. Y que sea marcado por tu Espíritu. Y yo tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, si hiciste la oración, te felicito. Dice la palabra de Dios que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y quiero que te reúnas, ve a un lugar cerca de tu casa, o el Espíritu Santo que te guíe a donde tienes que congregarte, pero tienes que hacerlo. Amén. Porque es importante conocer más de la palabra de Dios. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo un feliz fin de semana. Que Dios bendiga tu vida, ¿verdad? Y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.